Bienvenidos. Empezamos con la resolución de preguntas del área de salud pública, que reportó 8% de preguntas del ENAM 2021. Buen día. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer una revisión de algunas preguntas que han venido en este último examen del ENAM ordinario 2021 con respecto a salud pública, ¿no? Yo soy Vladimir Flores, coordinador de salud pública de la Academia Villamédica. A ver, vamos a empezar. Veamos esta pregunta. Paciente de 45 años procedente de distrito endémico de dengue. Acude al puesto de salud por presentar fiebre persistente, dolor ocular, dolor abdominal intenso y vómitos. ¿Cuál es la clasificación inicial del caso? ¿No? Bueno, esta es la pregunta que nos vienen, ¿no? Ahora, eh, siempre cuando estamos en clases en la academia, siempre menciono, ¿no? Nunca dejen leer dengue, porque dengue es el tema, es el tema, es la enfermedad que muy frecuente viene en los exámenes, sea una pregunta de clínicas o sea una pregunta de epidemiología. Entonces, primer consejo, no dejen leer dengue, ¿no? Ahora, aquí mencionan un caso de un paciente que tiene 45 años que, proviene de un distrito de dengue y a la vez presenta fiebre persistente con dolor ocular, ¿no? Dolor abdominal intenso y vómitos. Y lo que es lo que nos piden, nos permite, la información que nos piden es cómo se clasifica este caso, ¿no? Entonces, hay que recordar cómo clasificamos los casos de dengue. El dengue, según la norma técnica del Ministerio de Salud, hay norma técnica, el cual especifica que el dengue puede clasificarse en 4 tipos de casos, ¿no? Puede ser el caso sospechoso, caso sospechoso, caso probable, caso probable. También tenemos eh, caso confirmado, caso confirmado, caso confirmado. Y bueno, y el otro es caso descartado, ¿no? Caso descartado, ¿no? Así podemos clasificar, cómo vamos a clasificar este caso, ¿no? Entonces, esto no olvidar. Esto es una pregunta un poquito frecuente que en los últimos años está viniendo, clasificar correctamente el caso de dengue. Un caso sospechoso se refiere solamente a la parte sintomatológica, ¿no? ¿A quién se indica como caso sospechoso? Es aquella persona que tiene fiebre, ¿no? Es una persona que tiene fiebre reciente, es una fiebre reciente, de hasta 7 días de evolución, 7 días, y hasta 7 días de evolución, que estuvo en los últimos 14 días, ¿en dónde? Estuvo en una zona endémica o una zona de transmisión de dengue, ¿no? Zona de transmisión de dengue, ¿no? Y aquí nos indica esto, ¿no? Es un paciente de 45 años que viene de un distrito endémico de dengue. Entonces, eso ya nos hace pensar que este sea un caso sospechoso. Pero a la vez, aquí nos da más información. Dice que además tiene otra sintomatología. Dice que tiene dolor ocular, dolor abdominal intenso y vómitos. Entonces ahí vamos al siguiente nivel. Caso sospechoso solamente, lo catalogamos de sospechoso solamente por presentar fiebre y provenir de una zona de transmisión de dengue. Ahora, caso probable. ¿Qué es un caso probable? Caso probable se puede clasificar también en 2 tipos. Y esto es lo que pide la pregunta, discernir en cuál de estos es que se cataloga el caso, ¿no? Tenemos caso probable de dengue con, primero, sin señales de alarma, sin señales de alarma, sin señales de alarma y con señales de alarma, con señales de alarma y señales de alarma. Esto sí es muy importante que recuerden,
¿Por qué? Porque esto es lo que ha venido últimamente en los exámenes. Diferenciar cuál es sin señales de alarma y con señales de alarma. Ya, esas dos partes hay que recordar. Si aquellos que dieron su examen y estudiaron bien esta parte, entonces es al toque la respuesta. Caso probable sin señales de alarma es aquel caso sospechoso que presenta alguna de las siguientes manifestaciones que les voy a decir, como por ejemplo artralgias, mialgias, cefalea, dolor ocular, lumbar o rash cutáneo. En este caso, el paciente tiene dolor ocular. Entonces uno pensaría, no, este es un caso probable, sin señales de alarma. Pero un momentito, hay que tener cuidado. Ahora hay que recordar qué indica caso probable. ¿Qué es un caso probable? También es un caso sospechoso, que también puede tener los síntomas que les acabo de mencionar, pero a la vez si es que presenta alguno de los siguientes síntomas, al menos alguno de los siguientes que voy a detallar, se cataloga como caso probable. Entonces, si tenemos un paciente sospechoso de dengue y presenta dolor abdominal intenso, dolor torácico, derrame seroso, vómitos persistentes, disminución de la temperatura de manera brusca, disminución de diuresis, lipotimia, estado mental alterado, ictericia, plaquetopenia, alteración del hematocrito, ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico. Entonces, ahí, si es que presenta alguno de estos eventos que les acabo de detallar, entonces ahí sí lo podemos catalogar como un caso probable de dengue con señales de alarma. En este caso, en la pregunta dice que el paciente tiene dolor abdominal intenso y vómitos. Ya, pues entonces, ya me dan esta sintomatología. Entonces, aquí sí sería un caso probable de dengue con signos de alarma, ¿no? Entonces, aquí la respuesta sería la D. Ahora, ¿qué sería necesario para nosotros decir que es un caso confirmado? Es realizar la prueba diagnóstica, ¿no? Realizar el examen laboratorio o aislar el virus con una prueba diagnóstica. Y si nos indica la pregunta, se aisló el virus, se realizó una prueba de, por ejemplo, RT-PCR y salió positiva para el virus de dengue, entonces, de hecho, es un caso confirmado. Ahora, si fuera un caso descartado, diría, ¿no? Se realizó la prueba diagnóstica y salió negativa. Ya, entonces es un caso descartado, ¿no? Entonces, por eso aquí la respuesta sería la de un caso probable de dengue con signos de alarma. Pues una pregunta que en los últimos años está viniendo y a los que se están preparando les digo, revisen bien esto, ¿no? Nunca falta una pregunta de dengue. Ahora, la siguiente pregunta que vamos a resolver en esta ocasión. Un médico serumista, jefe de un establecimiento de salud 1-4, o sea, categoría 1-4, quiere representar el plan operativo anual. ¿Con cuál de los siguientes procesos debe iniciar la elaboración del plan? Entonces, en esta pregunta nos indica, ¿no?, que tenemos un médico serumista que quiere realizar un plan, ¿ya? Y probablemente, quizás algunos ya están realizando sus serums o alguno de ustedes va a realizar sus serums, pero esa es una de las actividades que van a desarrollar o están desarrollando. Entonces, hay que conocer estos conceptos. Quizás en algunos lugares donde van a estar, de repente no van a hacer exactamente un plan operativo, tal vez un plan local, pero es necesario que conozcan estos conceptos. Primero, plan. Plan, ¿qué se les viene a la mente cuando dice plan, no? Plan nos indica planificación. Recordaban, planificación es una de las funciones básicas de la administración, ¿no? Funciones más básicas de la planificación, ¿no? Recuerdan, ¿no? De la administración. Funciones básicas de la administración, ¿cuáles son las funciones de la administración? Planificación, organización, dirección y control, ¿no? Esas son las funciones de la administración. Entonces aquí nos vamos a referir solamente a la primera función de la administración, que es planificación. Entonces aquí este médico quiere realizar su plan operativo. El resultado de la planificación, o sea, ¿qué quiere? La planificación tiene que ver con algo que queremos hacer en el futuro, algo que queremos llegar hacia un camino, ¿no? De repente alguno de ustedes ya está planificando qué especialidad realizar, o de repente qué labor quieren realizar como médico, de repente alguno quiere
que terminarse su carrera y dedicarse, por ejemplo, a abrir un consultorio. Entonces, ustedes seguramente ya están pensando a su futuro. Es planificar. Igual en un establecimiento de salud también tienen que planificar lo que va a realizar. Ahora, hay tipos de planes. Tengo, si recordarán, si han leído, el plan estratégico institucional y también tenemos el plan operativo institucional. El plan estratégico es más general, es más amplio. Su nivel de acción oscila entre 3 a 5 años. O sea, el plan estratégico lo realizamos por un periodo más largo. En cambio, un plan operativo lo realizamos de manera anual. Es una forma de planificación corta. Entonces, ¿qué es un plan operativo? El plan operativo es una herramienta de planificación a corto plazo. Corto plazo. Generalmente, como les digo, es un año. Bueno, en nuestro país, plan operativo es un año, ¿no? Plan operativo es un año. Y establece todos qué es lo que se van a realizar, las actividades, los objetivos durante ese periodo, ¿no? Ahora, en este documento, en este plan, que es resultado de un conjunto de aspectos previos que se realizan para elaborar este documento, se establecen, ¿no? Los objetivos, las actividades que van a realizarse, pero estas actividades en función a los objetivos estratégicos. O sea, el plan operativo se basa en el plan estratégico que se ha realizado, ¿no? Por ejemplo, alguno de ustedes de repente quiere ser cirujano. Entonces, ahorita recién acabó la carrera de medicina, pero para ser cirujano, ese es su plan a largo plazo. Es un plan seguramente a 3 años, 5 años. Ese sería su plan estratégico. Pero para cumplir su plan estratégico, ser cirujano y abrir mi clínica de cirugía, que tengo que realizar actividades cada año. Primero acabar a realizar mis serums, ese sería mi plan operativo del primer año. Según plan operativo, postular al residentado. Sería mi segundo plan operativo de este año. Y así, ¿no? Terminar el residentado sería mi siguiente, seguramente mis prioridades. Y el último año seguramente ya es formar mi clínica, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, el plan estratégico es un poquito más amplio. En cambio, el plan operativo se realiza por periodos cortos de tiempo. Entonces, cada establecimiento de salud también establece algo parecido. Por ejemplo, en este establecimiento 1-4, ¿qué es lo que quiere? Por ejemplo, a largo plazo, ¿qué es lo que piensa realizar a su población asignada? Porque estos establecimientos de salud de primer nivel tienen una población asignada, este establecimiento de salud. Entonces, por ejemplo, ellos identifican que un problema de salud de su localidad sea la mortalidad materna. Entonces, mortalidad materna es el problema principal de esta población. Entonces, lo que quiere en su plan estratégico probablemente determinen un objetivo de reducir la mortalidad materna. Entonces, para reducir la mortalidad materna, entonces cada año debo realizar actividades. Uno, por ejemplo, realizar controles prenatales. Entonces, ¿cuántos controles prenatales voy a realizar en el año? Por ejemplo, 400. Entonces, esa cantidad que nos indica que voy a realizar en el año, eso nos indica el plan operativo institucional. ¿Cuántos partos voy a atender? Por ejemplo, voy a atender 100 partos. 100 partos. Entonces voy a colocar 100 partos. Entonces tengo 100 partos. Ahora, esos 100 partos no lo va a desarrollar una sola persona. Entonces tengo que organizar mis recursos. ¿Quiénes van a atender los partos? Por ejemplo, las obstetras, por ejemplo, o el médico. ¿Quién va a participar en los partos? También las enfermeras, también en atención inmediata. Entonces es organizar qué actividades voy a desarrollar y asignar qué personas van a realizar. Y a la vez, qué dinero voy a utilizar. ¿Por qué? Porque el plan operativo también sirve para establecer cuánto de presupuesto voy a necesitar, cuántos recursos voy a necesitar. Ahora, para realizar este plan operativo, como les dije, se basa, principalmente se toma en cuenta cuál es el plan estratégico del lugar, ¿no? Por ejemplo, de este establecimiento. Probablemente los establecimientos en realidad no tienen nivel 1-4, no tienen plan estratégico. Generalmente se basan en el plan estratégico de su red de salud o de su direza, por ejemplo, ¿no?
pero básicamente lo primero que hacen es un análisis situacional. ¿Cómo está la situación? Es la primera fase. ¿Cómo está la situación del cumplimiento de este plan? Luego se priorizan los problemas. Análisis situacional. Situacional. Siempre hay que hacer situacional. Un análisis de cómo está la situación para tomar una decisión. Antes de lanzarse algo, primero hay que ver cómo estamos, ¿no? Luego, lo que hacemos es priorizar problemas. Y, bueno, primero determinar los problemas, y luego priorizar los problemas en el cual vamos a actuar. Porque seguramente, y en la vida práctica también de una persona, tiene varios problemas por solucionar, pero no lo vas a solucionar todos a la vez. Entonces, seguramente cada año vamos a solucionar, cada plan operativo vamos a tratar de solucionar una parte del problema, ¿no? Entonces, vamos a determinar y priorizar qué problemas vamos a actuar en este año. Y de acuerdo a esto, vamos a determinar cuáles son los objetivos en este año, los objetivos que vamos a desarrollar en el año, a qué objetivos, qué es lo que, a dónde queremos llegar, y vamos a establecer las actividades, ¿no? Las actividades o tareas, actividades y tareas que vamos a desarrollar durante el año. Eso es básicamente lo que expresa este documento llamado plan operativo. El plan operativo es el documento, el papel o el PDF donde está el documento. Lo que la serie de pasos que les acabo de mostrar es el desarrollo, es la forma cómo se desarrolla, cómo se elabora ese documento. Entonces, una de las primeras fases es el análisis y determinar y priorizar cuáles son los problemas al cual vamos a actuar. Al final ya se identifican las actividades, las tareas y se asignan los recursos, ¿no? Recursos. ¿Qué recursos vamos a utilizar también? Ya, entonces, en esta pregunta, ¿cuál sería la respuesta? Entonces, de acuerdo a estas alternativas, sería la A, determinación de los problemas sanitarios. Entonces, determinar qué problemas vamos a priorizar. Aquí hay algo que colocan también acá en la alternativa C, formulación de metas y objetivos. Eso se va a establecer acá, ¿no? En esta fase, ¿no? Cuando establecemos qué actividades vamos a realizar, qué cantidad de, cuántos partos vamos a realizar, por ejemplo, cuántos controles prenatales también vamos a desarrollar. Estas son las metas. Aquí es donde se establecen las metas, ¿no? Y seguramente alguna vez habrán resuelto alguna pregunta de cuando se han estado preparando. Entonces decían, ¿no? Se programaron 100 atenciones, se programaron 2000 atenciones. Eso se refiere a la programación que se hizo en el plan operativo, ¿no? Que es básicamente eso. Muchos de ustedes cuando hagan sus serums posiblemente van a realizar esto. No todos, pero algunos van a realizar esto, dependiendo de dónde vayan, ¿no? A ver, siguiente. Veamos esta pregunta. A ver, lactante de 5 meses de edad. Durante su primer control en un establecimiento 1-2, se detectó una ganancia de peso mensual menor a 500 gramos. No fue llevado a sus citas posteriores. ¿Qué acción se debe priorizar? Bueno, esta es una pregunta igual, de manejo de pacientes, de tema de cómo actuar ante una situación. Y esto básicamente pareciera que las preguntas que han venido en este ENAM de este año han sido pensadas en decirles, ¿no? Por si acaso, esto es lo que vas a hacer en tus serums, ¿no? Muchos de ustedes están haciendo su ENAM y seguramente en los próximos meses van a iniciar sus serums. Esto es lo que van a hacer en sus serums. Esa es la problemática que van a tener que resolver. Entonces aquí, y es un problema común lo que ocurre, lo que menciona acá. Está en un establecimiento 1-2. Un establecimiento 1-2 significa que es un establecimiento de esta categoría, ¿no? Recuerden, los niveles en nuestro país son 3 niveles: primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Y primer nivel se dividen en 4 categorías: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. Un 1-2 es un puesto de salud con médico, ¿ya? Y posiblemente la mayoría de ustedes, o quizás alguno ya está en el Serums que está viendo el video, está en este establecimiento que es un puesto de salud. Y muchas veces
nos dedicamos en el Serums, yo también he hecho mis Serums, en realizar el proceso de control control de los niños, ¿no? El crecimiento y desarrollo, ¿no? La estrategia que desarrolla el MINSA para hacer seguimiento de estos pacientes. Entonces, aquí se identificó un paciente de 5 meses de edad, el cual ha tenido una problemática, pero no es llevado a sus citas. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Entonces, aquí, según la norma, es lo que digo la norma, entonces la idea es responder lo que dice la norma. Hay la norma técnica de control de crecimiento y desarrollo del niño y el niño, es la norma técnica sanitaria 137, MINSA 2017, de la DIGIES, que es de la RM 537 2017 MINSA. Si quieren, búsquenla para que vengan más detalle y sobre todo les va a servir cuando hagan sus serums, porque de eso va a depender lo que van a hacer. Aunque muchas veces esta actividad está asignado al licenciado de enfermería que esté en su establecimiento, pero si no hay licenciado de enfermería, seguramente ustedes lo van a realizar. Y establece cuántos controles cuántos controles se realizan cada año en los infantes, en los niños. Ahí te indica. Y qué herramientas utilizar. Todo eso ahí te lo explica. Entonces, ahí básicamente, si lo revisan, les va a servir muchísimo para sus serums y seguramente para, si alguno quiere dar un examen posterior, por ejemplo, quiere postular a residentado, de hecho les va a ayudar, ¿no? Porque de ahí también vienen las preguntas. ¿Y qué dice ahí en ese documento? En ese documento hay una parte donde menciona del seguimiento, realizar seguimiento de pacientes. Eso dice esta norma técnica. Hay que hacer seguimiento. Y menciona de que este seguimiento incluye las visitas domiciliarias, las famosas visitas domiciliarias que algunos van a hacer en sus serums. Bueno, prácticamente todos van a hacer en sus serums esto, y los que están en sus serums también seguramente ya lo están haciendo. Que domiciliarias, que corresponde a las actividades extramurales, ¿no? Extramurales, actividades. ¿A qué se refiere extramural? Fuera del muro, ¿no? Hay actividades intramurales, que significan las actividades dentro del establecimiento de salud, que es básicamente recibir a los pacientes y atenderlos, algo que seguramente en su internado lo han hecho. Ustedes no van a buscar al paciente, ustedes esperan que el paciente venga a emergencia, que se hospitalice. También en el CERUS van a realizar también visitas domiciliarias, que son actividades extramurales. Van a ir a buscar a los pacientes a su casa. ¿Por qué no han venido a mi establecimiento? Tengo que ir a buscarlos porque están preocupados por su paciente, porque esa población está asignada a ustedes. O sea, cuando vayan a un establecimiento de salud, posiblemente les van a asignar a, por ejemplo, 2,000 personas. Pues eso significa que ustedes son responsables de la salud de esas 2,000 personas. Tipo que una comisaría es responsable de la seguridad de una población de 2,000 personas, por ejemplo, y estos policías son responsables de mantener la seguridad de todos esos igualitos. Ustedes van a ser responsables de la salud de toda esa población. Entonces, cuando tengan un caso de que de repente un paciente necesita atención y no se aparece, desapareció, la norma dice que hay que ir a buscarlos. Y esta norma, en este caso, en la norma de CRET, que menciona, ¿no? Que esta visita domiciliaria es una estrategia, ¿no? Importante para el desarrollo del CRET, ¿no? Del control de crecimiento y desarrollo, ¿no? Y señala de que se realizarán visitas domiciliarias con prioridad en ciertos casos. Uno de esos casos es cuando estos niños y niñas no acuden a sus citas. O sea, si ustedes citaron a un niño a desarrollar, bueno, citaron al niño y sus padres tienen que llevarlo a su control de crecimiento y desarrollo. De que ustedes citaron, por ejemplo, para quincena y no se aparecieron, no vino en sus días de su cita y los días contiguos, entonces lo que dice la norma es que tienen que ir a buscarlo a su vivienda, ¿no? Ahora, cuando van a sus serums, ahí van a tener sus fichas familiares y ahí van a identificar dónde viven. Generalmente son lugares pequeños y bueno, a veces también es un poquito difícil ir un poquito lejos, ¿no? Hay a veces que están a kilómetros y tienen que ir a pie. Eso también van a tener que caminar seguramente en sus serums, pero es lo que dice la norma. Entonces, ¿qué acción se va a priorizar? En este caso, realizar una visita domiciliaria.
según lo que dice la norma. Si quieren, búsquenlo, ahí lo pueden encontrar y de paso revisan qué es lo que van a hacer en sus denuncias. Ahora veamos la siguiente pregunta. ¿Qué principio bioético se vulnera cuando se brinda asistencia mecánica ventilatoria a un paciente adulto que previamente había documentado su deseo de no ser intubado ni conectado a un ventilador mecánico? Deseo, quiere decir, su deseo. O sea, ¿qué principio bioético se vulnera? ¿No? En este caso es una persona que ahorita está en ventilación mecánica, pero previamente le había dicho que ya no quiere ser intubado ni conectado a un ventilador mecánico. Aquí quizás de repente podría, para dar más fuerza a esta pregunta hubiéramos colocado, ¿no? Un paciente en estado terminal solicitó de que no le conecten en ventilación mecánica en caso lo requiera, ¿no? De repente podría dar un poquito de contexto, ¿no? Pero podríamos entenderlo así en esta pregunta. Entonces tenemos un paciente el cual se brinda asistencia ventilatoria, ¿no? En este caso, ¿no? A pesar de que su deseo era no ser intubado ni conectado a ventilador mecánico. ¿Qué principio bioético se está vulnerando? Entonces aquí tenemos que recordar cuáles son los principios bioéticos, ¿no? Los principios bioéticos, justo están ahí las 4 alternativas, son los 4 principios bioéticos, ¿no? Autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Esos son los 4 principios bioéticos. Y esta es una pregunta, bueno, no esta pregunta exactamente, pero este es el tema que todos los años viene en los exámenes del ENAM. Entonces, deben leerlo. Los que, por ejemplo, los que están ahorita viendo el video y todavía no han dado su ENAM, es un pecado no leer esto, porque nunca falta una pregunta de esto. También todos los años viene. Inclusive me parece que en este examen solo me estamos revisando una pregunta, pero han venido más preguntas de 2 preguntas creo que son que han venido de esto, si no me equivoco, de principios bioéticos. Siempre viene 1 o 2 preguntas de principios bioéticos todos los años en el ENAM, entonces no dejen de estudiar. Entonces tengo los 4 principios bioéticos, pero ¿cuál está relacionado con este caso? Hay un principio que se llama el principio de autonomía. Este principio de autonomía, ¿a qué se refiere? Se refiere a respetar o reconocer los puntos de vista de una persona. Sobre todo en el tema de atención sanitaria, atención médico-paciente, a respetar su elección, su decisión, respetar, porque cada persona es autónoma, libre de tomar una decisión. Entonces, respetar su decisión. Ahora, inclusive esta persona es adulta, o sea, ya no puedes decir tampoco es un niño, ¿no? Esta persona es una persona adulta que ha tomado su decisión. Su decisión ha sido, ¿cómo se llama? Que no lo conecten si en caso lo requiera, ¿no? Básicamente es lo que niega. Entonces, no se está, en esta pregunta, esta situación nos están indicando que no se está respetando su decisión, a pesar que él pidió que no lo conecten, igual lo han conectado. Entonces, ¿qué principio se está vulnerando? El principio de autonomía. Entonces, esta es otra pregunta clásica que nunca falta en los exámenes, y si alguno de ustedes está preparando para el ENAM, nunca dejen de estudiarlo. Ya. Ahora, siguiente pregunta. Y esta es la última pregunta que vamos a revisar. Estamos haciendo una pequeña revisión de algunas preguntas. Hay más preguntas que ha venido de salud pública, pero vamos, en este bloque de video solamente vamos a resolver algunas nada más. Es esta. Un centro de salud reporta aumento en incidencia de tuberculosis pulmonar BK positivo. El análisis de la situación en salud del ámbito muestra hacinamiento y aumento de desempleo. ¿Cuál de los siguientes aspectos es el de mayor influencia en este problema? ¿No? Entonces aquí nos ponen, ¿no? No uso de mascarillas, determinantes sociales, limitada búsqueda de sintomáticos, multidrogoresistencia. Eso es lo que nos da las alternativas. Entonces aquí menciona de que se ha hecho un análisis, la situación seguramente en un distrito, por ejemplo, y se ha notado que ha aumentado la TBC. Entonces, ¿cómo ha aumentado la TBC? Entonces se hace un análisis. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está sucediendo? Entonces, es un análisis y se encontró que
hay aumento, hay hacinamiento, bueno, no dice aumento, ¿no? Se muestra, hay hacinamiento y desempleo. Y todos sabemos que la tuberculosis no solamente es el microorganismo, tiene que ver también un campo social. En aquellos lugares donde hay mayor hacinamiento, desempleo, es donde se desarrolla un poquito más esta enfermedad, ¿no? O en los libros le ponen factores de riesgo. Pero en realidad, la perspectiva que le tienen que dar va más allá de eso, no solamente la idea de factor de riesgo. Ahí cambia la perspectiva y es lo que se ve en salud pública. Tiene que ver con el concepto de qué. Esto también nunca falta en los exámenes, siempre viene este tema. Eso sí, es muy común que venga en las preguntas. Son los determinantes sociales. No los de, hay que están relacionados a los determinantes de la salud de la LONDE, no estoy hablando de las determinantes de la LONDE, estoy hablando de los determinantes sociales, ¿ya? Determinantes sociales. Los determinantes sociales de la salud. ¿Ya? Los determinantes sociales de la salud. Y hay un modelo que es propuesto por la misma OMS. Ahora, ¿qué son los determinantes? Hay varios modelos de determinantes sociales, hay varios modelos. Pero ¿en qué consiste estos determinantes sociales? Entonces vamos a borrar esto. ¿En qué consisten los determinantes sociales? Entonces aquí tenemos una persona, esta es la persona. Esta es la persona. Esta persona no vive aislada, no somos seres humanos. Y no solamente vivimos aislados, vivimos con otras personas, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros compañeros de colegio, de universidad, nuestros colegas del internado, nuestros asistentes, nuestra familia, el presidente, los congresistas, el presidente de Estados Unidos, el presidente de dónde, el presidente de Alemania y de todos los países. Estamos relacionados, no somos seres aislados. Y dependemos de dónde estamos, de dónde está esta persona. Entonces, ¿qué son los determinantes sociales? Son circunstancias. La palabrita clave son circunstancias. Son circunstancias en las que personas son concebidas, es decir, son circunstancias en donde las personas nacen. ¿En qué situación he nacido? Es muy distinto que hayan nacido, por ejemplo, en esta época, que hayan nacido, por ejemplo, en el año 1600, 1700. Probablemente en el año 1700 hubieran estado expuestos a otro tipo de influencia y otro tipo de enfermedades que actualmente. Si de repente les hubiera dado una apendicitis en 1700, el resultado hubiera sido muy distinto a que le dé apendicitis en este año. Entonces, el resultado son distintos. También es muy distinto que hayan nacido actualmente en una familia muy rica, por ejemplo, imagínense que hayan nacido y su papá sea el dueño de Facebook, que de repente su papá sea, por ejemplo, alguien que es desempleado. Entonces son circunstancias distintas que hacen que esta persona goce de salud o no goce de salud, ¿no? Entonces eso se refiere a los determinantes. Son circunstancias en las personas nacen, viven, trabajan, y bueno, y estas circunstancias muchas veces están relacionadas con inequidades. ¿Y a qué me refiero con inequidades? Me refiero a que hay injusticia. Hay una distribución desigual de los recursos, ¿no? Y esto es lo que menciona en esta comisión que se realizó la OMS. Ahora, estos determinantes resultan de qué? Resultan de la distribución de poder. O sea, ya les dije, una distribución injusta de estos recursos, que es lo que menciona. Ahora, estos determinantes influyen ahí. Y este es el modelo de determinantes sociales de esta comisión. Tenemos el contexto sociopolítico, el contexto sociopolítico, lo cual influye a que existan determinantes estructurales.
determinantes estructurales, lo cual influye a que haya determinantes intermedios, lo cual va a culminar a que esta persona o el conjunto de personas afecte su salud. Entonces, el contexto sociopolítico, ¿a qué me refiero? Se refiere a las políticas, por ejemplo, políticas económicas o a las políticas sociales o sanitarias, las cuales, ¿qué van a hacer? Van a generar o configurar diferencias sociales. Hay políticas que, por ejemplo, pueden beneficiar a un cierto grupo de personas, otras que influyen a otros tipos de personas. Entonces, el contexto político va a generar estas, aumentar o disminuir estas inequidades. La idea es que estas inequidades no sean muy grandes. La idea es que sean pequeñas, cortas. Y hay alta inequidad, hay una gran diferencia social, entonces empiezan ahí los problemas. Luego, este contexto sociopolítico va a influir a que se formen, configuren estos determinantes sociales. Y estos determinantes sociales son los que generan esta desigualdad. Tenemos, por ejemplo, los ingresos. Si hay diferencia de ingresos, va a haber una gran diferencia social. Nivel educativo también. Pocos solamente tienen educación o acceso a la educación y la mayoría no tiene acceso a la educación, entonces empiezan los problemas. ¿Cómo le haces entender a un paciente seguir su tratamiento si es que no tiene conocimiento que es una enfermedad, qué acciones debe tomar? Ocupación, clase social, género, inclusive raza, etnia también todavía se mantiene. Esos son los determinantes estructurales. Ahora, los determinantes intermedios ya tiene que ver, ya es el resultado de esta estratificación que se hace. Tenemos, por ejemplo, los estilos de vida, los factores biológicos o el mismo sistema de salud. Todo esto influye a que el resultado es que haya o no haya. En este caso, esta persona le dé TBC o no le dé TBC. Imaginémonos que estamos en un contexto sociopolítico en el cual generamos una alta diferencia social, ¿no? Acá abajo están los más pobres, por acá los más ricos. Entonces hay una gran inequidad. Y a la vez tenemos esta persona que no está desempleado, solamente en nivel primaria, y a la vez, por ejemplo, vive en hacinamiento, y como resultado al final todo influye y termina con la tuberculosis, ¿no? Entonces, esto es el resultado de estas circunstancias en el cual el sujeto vive y es resultado de la enfermedad. Entonces, cuando vean a un paciente, no lo vean solamente como una persona, un ser como un ser biológico nada más. Es ser humano, por eso hay un modelo que es de atención integral. No solamente ver a la persona como un ser biológico, es un ser mental, es un ser social, que vive en una sociedad, tiene su familia, tiene su comunidad, y es resultado de todos estos contextos que existen. Entonces, el ver la salud a la persona de un aspecto amplio es importante cuando atiendan pacientes. Si no, no van a entender por qué ocurre de que algunos pacientes no consumen sus pastillas o de repente le das el tratamiento y nunca lo van a utilizar de repente, ¿no? Entonces tenemos que comprender estos aspectos también. Ahora, en esta pregunta nos indican de que una gran problemática fue el hacinamiento y el aumento de desempleo, ¿no? Y esto tiene que ver con los determinantes sociales. Entonces, esta es la respuesta. Esto también es un tema muy importante que nunca falta en el ENAM. Tienen que leer, los que seguramente van a dar pronto su examen. Y bueno, estos han sido una pequeña revisión de las preguntas que han venido en salud pública. Han venido más, pero espero que les ayude. Bueno, hasta pronto, si es que algún día nos encontramos con alguna clase. Hasta luego. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a continuar con la revisión de las preguntas del segmento de salud pública del ENAM rendido el último domingo. Empecemos pues. Muy bien, en relación a la pregunta. En una zona urbana de extrema pobreza hay una alta concentración de casos positivos de tuberculosis pulmonar.
El centro de salud informa que tiene asegurados los medicamentos para el tratamiento completo de los pacientes. Sin embargo, algunos pacientes presentan serias limitaciones para cumplir el tratamiento supervisado. ¿Cuál es la principal razón para esta falta de adherencia? Entonces, aquí la pregunta me está hablando del tratamiento o la adherencia al tratamiento de tuberculosis, ¿cierto? Las palabras claves, ¿no?, que me está indicando esta pregunta es, bueno, primero que nada, que es una zona urbana, donde el acceso al parecer no es un limitante, que si bien, claro, es de extrema pobreza, ¿no? Y me mencionan que hay una alta concentración de casos positivos de tuberculosis, a pesar, bueno, de que es una zona urbana, al parecer hay mucho hacinamiento, hay factores que contribuyen a una alta concentración de casos positivos. Bueno, cuando se hace el análisis con el centro de salud, ¿qué es lo que me dice? Por si acaso, yo como centro de salud tengo los recursos necesarios para poder dar el tratamiento completo a los pacientes, o sea, no hay deficiencia de los recursos, ¿no? El centro de salud lo que me dice es que ellos pueden asegurar el tratamiento completo de los pacientes. Entonces, al parecer, como les mencioné en la pregunta, los recursos son suficientes. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un limitante. El limitante es por el tema de los pacientes. Los pacientes dicen que presentan limitaciones para cumplir el tratamiento supervisado, ¿no? El tratamiento, como sabemos, el tratamiento supervisado es aquel en el cual el paciente, en el caso del tratamiento oral, es supervisado, observado por un personal de salud para asegurar que realmente está tomando el tratamiento. Entonces, pueden ser muchas las razones, ¿no?, que contribuyan a esta situación problemática, ¿no? Aquí, por ejemplo, entre las alternativas que me mencionan, ¿no?, el insuficiente conocimiento sobre la enfermedad, el horario laboral, ¿no?, de los pacientes, la ubicación de la vivienda y la disponibilidad de personal. Bueno, la pregunta con los datos que yo tengo ahorita de la pregunta, por ejemplo, ¿no?, me mencionan que es una zona urbana, ¿no? Difícilmente podría ser la ubicación de la vivienda. Eso de repente pudiese haber sido en una zona rural, ¿no? Pero en la zona urbana es un poco complicado, ¿no? Ahora, el tema del horario laboral, sí, en efecto, ¿no? Podría ser esa la respuesta, ¿no? De repente los pacientes tienen dificultades para poder acudir al establecimiento de salud por el horario, ¿no? Pero bueno, eso podría ser una de las alternativas. La disponibilidad de personal, bueno, en la pregunta para nada me mencionan el tema de que hay déficit de personal, inclusive no me hacen mención de que tienen los recursos suficientes, o sea, tienen asegurados los medicamentos para que los pacientes puedan completar su tratamiento. O sea, por el tema de recursos no se enfoca, ¿no?, la pregunta, no hace mención de que hay una deficiencia de los recursos, ¿no? Por esa razón, el tema de disponibilidad de personal también podríamos descartarlo. Entonces me queda la alternativa del horario laboral o la alternativa del insuficiente conocimiento de la enfermedad. Entonces, con los datos que nosotros tenemos, bueno, vemos que es una zona urbana, vemos que hay una alta tasa de tuberculosis pulmonar y que los pacientes tienen limitaciones para poder cumplir el tratamiento supervisado, ¿no? Entonces, aquí básicamente la alternativa que se marcaría sería el de insuficiente conocimiento sobre la enfermedad, porque vemos que estas limitaciones están relacionadas a los pacientes, ¿no? Probablemente por una falta de conocimiento, de conciencia de la enfermedad, es que los pacientes no completan o no realizan el tratamiento que corresponde, ¿no? Porque el establecimiento me está dando todas las ventajas, tengo los medicamentos, pero es un factor del paciente, ¿no?, que el paciente no acude al establecimiento en los horarios establecidos. De repente ustedes me pueden decir, sí, pero doctora, pero ellos no, de repente trabajan todo el día, pero cuando el paciente tiene una conciencia de la enfermedad, obviamente se hace las gestiones, se agencia con el empleador, ¿no?, para poder solicitar los permisos y pueda finalmente completar el tratamiento, seguir el tratamiento, porque sabemos las implicancias de no realizar el tratamiento indicado, ¿no?, en los horarios y en las fechas indicadas, ¿no? Entonces aquí la alternativa que se marcaría sería la alternativa A, ¿no?, porque es un factor que se atribuye a los pacientes, ¿ok? Muy bien.
Ahora acá, se desea hacer una investigación sobre el impacto de la cuarentena por COVID en el estado nutricional de los estudiantes de medicina de una universidad pública. El marco conceptual de una investigación debe incluir prioritariamente, ¿no? ¿Qué es lo que debe incluir prioritariamente el marco conceptual de la investigación? Primero que nada, chicos, deben saber qué es el marco conceptual, ¿no? De una investigación, ¿no? Según ya un artículo publicado, la definición del marco conceptual es la revisión bibliográfica que se habla, que se realiza, disculpen, sobre el tema a investigar, sobre las variables que yo quiero estudiar, ¿no? La posible relación que hayan entre estas variables, asimismo antecedentes que pudiesen haber en relación a este problema de investigación que yo quiero, valga la redundancia, estudiar, ¿no? Entonces, el marco conceptual, lo que podríamos decir que es los antecedentes, ¿no? La introducción, el por qué yo quiero estudiar, ¿no? En el cual llego una revisión de antecedentes o estudios previos y de la posible relación que puede de repente haber entre estas variables. Eso es el marco conceptual, ¿no? Primero es importante tener en cuenta, porque en el marco conceptual, ¿qué debe incluir? Aquí me están hablando básicamente de que quieren evaluar o estudiar la relación entre dos variables, ¿no? La primera es la cuarentena por COVID y quieren saber esta cuarentena, qué impacto tuvo sobre el estado nutricional en los estudiantes de medicina. Entonces yo voy a investigar la relación que hay entre estas dos variables, ¿ok? Muy bien, entonces en el marco conceptual, o sea, en la revisión de los antecedentes de la bibliografía, ¿qué aspecto prioritario es el que yo sí o sí debo incluirlo como parte de mi marco conceptual? A ver, aquí me dicen, por ejemplo, los problemas de conectividad en educación virtual, los niveles de estrés educativo en los universitarios, los criterios de estilo de vida saludable en adultos jóvenes o las secuelas por confinamiento. Como que muy bien menciona, hay dos variables, una es la cuarentena y el otro es el estado nutricional. Entonces tengo que hacer una búsqueda bibliográfica de estas dos variables e inclusive, ¿no? Si existe una posible relación entre ellas y que de repente haya sido estudiada en algunos estudios, valga la redundancia, previos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si bien ustedes me pueden decir, doctora, pero todos estos aspectos están relacionados, por ejemplo, los problemas de la conectividad en educación virtual están relacionados a la cuarentena. El nivel de estrés educativo probablemente están relacionados a la cuarentena también, ¿no? Los criterios de estilos de vida saludables, de cierta manera, están relacionados con el estado nutricional, ¿no? Y las secuelas por confinamiento, que también, ¿no? Están relacionados en este caso a los dos, ¿no? Tanto a la cuarentena, porque el confinamiento se dio en el marco de la cuarentena de COVID en este caso, y las secuelas que pueda tener esta cuarentena, este confinamiento, que pueden ser secuelas en la salud mental, en el estado nutricional, qué sé yo. Entonces, las secuelas por confinamiento, esta parte me revisa, ¿no? En todo caso, este aspecto contempla una revisión en relación a la cuarentena, así como las posibles consecuencias de esta cuarentena, ¿no? Que pueden ser consecuencias, como digo, sobre la salud mental, qué sé yo, ¿no? Algún otro aspecto, la salud física, ¿no? En este caso, por ejemplo, el estado nutricional. Entonces, el marco conceptual de esta investigación debe incluir prioritariamente, sería la respuesta a la alternativa de, ¿no? Las secuelas por confinamiento. O sea, yo en la revisión, en mi marco conceptual, en mi marco teórico, tengo que hacer una indagación sobre las secuelas del confinamiento. ¿Ok? Ahí obviamente va a salir posiblemente como una de las variables el tema del impacto en el estado nutricional de las personas. ¿Ok? Muy bien. Continuemos, chicos. Ahora, me mencionan aquí, al inicio de la pandemia COVID no se contaba con vacuna, por lo cual para disminuir el riesgo de contagio solo se tenía evidencia de protección mediante el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico, ¿no? Que fueron las pautas principales que se dieron al inicio de la pandemia, ¿no? ¿A través de qué intervención se logró que la población cumpla estas medidas? A ver, aquí la palabrita
clave, ¿no? que me mencionan es esto. Al inicio de la pandemia, ¿recuerdan cómo fue al inicio de la pandemia? Todos estuvimos con un distanciamiento social, bueno, un aislamiento prácticamente porque estuvimos en casita, encerrados. Bueno, el personal de salud sí, tuvimos que salir a trabajar de igual manera, pero la mayoría, la mayor parte de la población estuvo confinado, ¿no? Entonces, ¿cuál era la estrategia para poder el gobierno de aquel momento, en cierta manera, transmitirlas o fomentar, ¿no? las prácticas que se habían demostrado hasta ese momento que disminuían el contagio, ¿no? Como era el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social. Entonces, ¿qué intervención es la que se hizo al inicio de la pandemia? Aquí, por ejemplo, me dicen el uso de medios masivos de comunicación, la educación a domicilio, la escenificación teatral en parques y las charlas en centros laborales. Como le dije, la palabrita clave es al inicio, porque, por ejemplo, al inicio, el personal de salud iba a domicilio a educar, explicarles sobre estas medidas. No, el personal obviamente inclusive se priorizaban las atenciones, ¿no? No es que las visitas extramurales hayan seguido como habitualmente se hacía, ¿no? Definitivamente se restringieron. Entonces, esta alternativa no podría ser porque es al inicio de la pandemia. La escenificación teatral en parques, estábamos confinados, nadie iba a los parques, obviamente, esa tampoco podría ser la alternativa. Y las charlas en centros laborales, tampoco porque como muy bien sabemos, la mayoría de personas hizo trabajo remoto, no había, ¿no? Definitivamente asistencia a los centros laborales, salvo, claro, eh, en los ámbitos hospitalarios, ¿no? Y otros sectores que sí, pues definitivamente no pararon y siguieron trabajando de forma presencial. Entonces, al inicio de la pandemia, la estrategia, la intervención que se tomó en cuenta para poder educar a la población fue el uso de medios masivos de la comunicación, ¿no? Recuerdan que inclusive habían conferencias de prensa en donde la prensa hacía preguntas y se hacía bastante énfasis en estas intervenciones. Además, obviamente, de la publicidad, ¿no? que se hacía a través de los diferentes canales de comunicación, radio, televisión, para poder concientizar a la población. ¿Okay? Entonces, la alternativa aquí es uso de medios masivos de comunicación. Muy bien, continuemos, chicos. Ahora, me mencionan, paciente de 66 años admitido en UCI por trauma encefálico grave, que lamentablemente progresa a un diagnóstico establecido de muerte cerebral. En junta médica se decide suspender el soporte ventilatorio. ¿Qué valor ético se estaría vulnerando? Bueno, aquí me están mencionando de que es un paciente que, bueno, lamentablemente tuvo un accidente, no mencionan, pero tuvo un TEC, ¿no? Un TEC grave que lamentablemente luego progresa a muerte cerebral, ya es con un diagnóstico establecido. La junta médica no hace la evaluación del caso y bueno, el paciente estaba con soporte ventilatorio, pero ellos hacen una evaluación y la decisión que se toma es suspender el soporte ventilatorio. Entonces aquí me dicen, ¿qué valor ético se estaría vulnerando? ¿Recuerdan lo que vimos en la clase, chicos? Los valores éticos son 4, dijimos, ¿no? El primero es el valor de la principio bioética o el valor ético de la beneficencia. Beneficencia que es básicamente hacer el bien, ¿no? Es realizar una acción positiva, ayudar al paciente, rescatar al paciente, siempre implica una acción, pero es una acción positiva, ¿ok? La no maleficencia es evitar hacer daño, ¿no? Como la máxima que le representa es primum non nocere, ¿no? Primero no hacer daño, ¿no? Es este valor o este principio bioético implica evitar una acción que pueda hacer un daño o pueda ocasionar un daño a la persona, no solamente un daño físico, ¿no? Puede ser un daño a su reputación, un daño a la propiedad intelectual. La cosa es que en el valor de la no maleficencia es evitar hacer una acción que si tú sabes que si tú la realizas vas a causar un efecto negativo en la persona, ¿no? Ese es no maleficencia, ¿no? Evitar hacer el daño. Ahora, tenemos al principio de la justicia, ¿no? Que es tratar de buscar
de dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Está muy relacionado con el tema de la equidad, ¿no? Entonces ese es el principio de la justicia. Y además tenemos el de la autonomía, que también se le conoce como respeto a las personas, en la cual yo respeto de la decisión de las personas, la autonomía de las personas, ¿ok? Y por ejemplo ahí tenemos el tema del consentimiento informado, en el cual los pacientes, después de la explicación de sus riesgos y beneficios de una intervención X, decide si se realiza o no un procedimiento X, ¿no? Entonces, en el principio bioético de la autonomía hay hay una interacción, por decirlo de alguna manera, ¿no? O hay, claro, una voluntad de la persona, ¿no? En la cual la persona decide si sí o no acepta una acción, ¿no? En este caso específicamente, ¿cuál ustedes considerarían que fue el valor ético que se estaría vulnerando en este caso, ¿no? En donde el paciente ingresó, bueno, ya tiene un diagnóstico de muerte cerebral y la Junta Médica pues decide suspender el soporte ventilatorio. Aquí vemos que la decisión, ¿quién ha realizado? La decisión no la ha realizado el paciente. Bueno, obviamente el paciente no puede en ese momento decir por la situación ya descrita en la pregunta, pero finalmente aquí son otras las personas que están decidiendo por el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué valor ético se estaría vulnerando? La respuesta correcta sería el respeto a las personas, o también se le conoce como autonomía, ¿ok? Entonces, la alternativa correcta sería la alternativa B. Muy bien, chicos, continuemos. Muy bien, chicos, continuemos con la siguiente pregunta. Me mencionan aquí, se desea estudiar el impacto de elaborar preguntas de opción múltiple con 3 alternativas de respuesta versus 5 alternativas. ¿Qué tipo de diseño de investigación debo aplicar en esta situación? A ver, primero que nada yo quiero evaluar el impacto, ¿no? El impacto sumamos en el aprendizaje de los estudiantes, ¿ok? Yo quiero evaluar el impacto y para eso yo voy a evaluar 2 intervenciones. La primera en la cual yo le voy a dar a los estudiantes o les voy a aplicar exámenes en las cuales existan 3 alternativas de respuesta versus un examen en el cual en lugar de darle 3 alternativas de respuesta le doy 5 alternativas de respuesta, ¿no? Entonces tengo 2 intervenciones, la intervención A versus la intervención B. Y voy a evaluar cuál de estas intervenciones, la intervención A o la intervención B, tiene un impacto en el aprendizaje, vamos a asumir en esta pregunta, de los estudiantes. Entonces me dicen, ¿cuál de estos diseños de investigación es el que debe aplicarse? ¿Cuál creen que ustedes debe hacer? ¿El estudio experimental, el estudio de casos y controles, el estudio descriptivo o el estudio de cohortes? Es importante mencionar que estos 3 tipos los 3 últimos son estudios de diseño observacional, ¿no? En el cual el investigador se va a limitar, como su nombre lo dice, a observar. No va a haber una intervención, no va a haber una manipulación, por decirlo de alguna manera, de las variables que se están estudiando, ¿no? Entonces, el investigador tiene un rol solamente de observar, ¿ok? En cambio, en el estudio experimental, aquí sí hay una intervención del investigador, ¿no? Él, por ejemplo, va a querer evaluar o comparar, ¿no? 2 intervenciones, la intervención A versus la intervención B, y va de forma aleatorizada a asignar a las personas que van a participar en la intervención A y versus las que van a participar en la intervención B, ¿no? De forma aleatorizada para poder yo realmente tener la certeza de que el resultado se debe en efecto a mi intervención, que en este caso específico, va a ser comparar el dar exámenes con 3 alternativas de respuesta versus exámenes en las cuales hay 5 alternativas de respuesta, ¿no? Entonces, en este caso, el estudio que debiese aplicarse debe ser un estudio experimental, en el cual yo voy a distribuir de forma aleatorizada a mis estudiantes, en los cuales a algunos les voy a dar un examen de una estructura, ¿no? Con 3 alternativas de respuesta y a los otros les voy a dar con 5 alternativas de respuesta. Y luego yo voy a estar midiendo mi desenlace, que en este caso va a ser el rendimiento de las notas, el mejor desempeño del estudiante, ¿no? Y voy a ver cuál de estas 2 alternativas es la mejor. Pero para eso yo tengo que hacer la comparación de mis 2 grupos, ver el tema de la aleatorización, el tema controlar diferentes factores, ¿no?
Entonces aquí en este caso sería un estudio experimental para poder yo identificar cuál de estas dos intervenciones es mejor sobre el desenlace que yo quiero investigar, ¿ok? Ahora, es importante igual hacer un breve repaso de los otros diseños de estudio, ¿no? Como ya he mencionado, tienen un diseño observacional en el cual el investigador tiene un rol de observar, no interviene, ¿no? No aleatoriza, no dice, ah, no, tú vas a ir al grupo A, tú vas a ir al grupo B, no. Solamente observa, ¿no? Esa distribución ya para decirlo de alguna manera natural en todo caso, ¿no? Entonces es importante mencionar acá que existen estos diseños, por ejemplo, el diseño de cohortes, ¿no? En el diseño de cohortes va a ser un estudio experimental en el cual se va a partir de de la exposición, ¿no? De los sujetos o de las personas que participan en el estudio, ¿no? Voy a dividir dos grupos, ¿no? Voy a partir de acá de identificar dos grupos, los expuestos versus los no expuestos. Y luego yo voy a identificar de estos dos grupos cuáles han desarrollado, quiénes han desarrollado el efecto estudiado, ¿no? Por ejemplo, en este caso de los expuestos, quienes presentaron el efecto a estudiar y quienes no lo presentaron y en los no expuestos de igual manera, ¿no? En el estudio de cohortes es un estudio en el cual yo parto de la identificación de los expuestos versus a los no expuestos, a diferencia de lo de los estudios de casos y controles. En los estudios de casos y controles yo más bien parto del estudio del efecto, o sea, por ejemplo, mis casos, que son las personas que tienen, por ejemplo, una enfermedad X, versus mis controles, que son los que no tienen la enfermedad. Y yo estudio hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, acá voy a poner acá arribita, estos son mis casos, que son los que tienen, y estos son mis controles que no tienen el evento estudiado. Por ejemplo, diabetes y los que no tienen diabetes, ¿no? Y yo estudio, esos son mis controles, yo estudio hacia atrás quiénes de estos estuvieron expuestos o no a un factor, ¿no? Estos son los estudios de casos y controles, donde yo parto de la identificación de los casos y los controles y estudio hacia atrás si estuvieron o no expuestos a un factor. En cambio, en el de corte no. En el de corte yo parto de la exposición. Veo, ¿no? Quiénes estuvieron expuestos, quiénes no, y luego de estos, de este grupo de expuestos, quiénes desarrollaron el desenlace y quiénes no, y en los no expuestos de igual manera, ¿no? Es diferente. Yo parto de la exposición, por eso aquí en el gráfico dice, ¿no? Los cohortes parten de la exposición, mientras que los casos y controles parten del efecto. ¿Ok? Y los estudios transversales en los cuales se estudia tanto la exposición como el efecto en un tiempo, ¿no? En un tiempo, al mismo tiempo, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, en este caso, como yo quiero evaluar, ¿no? El efecto, el impacto, en este caso, en el aprendizaje de mis estudiantes, yo quiero comparar dos alternativas, aquí lo que yo tengo que hacer, mi diseño tiene que ser un estudio experimental, ¿ok? Muy bien, chicos, a ver, pasemos a la siguiente pregunta. En un colegio secundario, el 80% de alumnos del último año presenta sobrepeso u obesidad. Usted es el médico responsable de la estrategia sanitaria de enfermedades no transmisibles del establecimiento de salud. ¿Qué tipo de intervención inmediata priorizará? Muy bien, entonces aquí ocurre esta circunstancia, ¿no? Aquí me mencionan que es un colegio secundario, el 80% de los alumnos del último año presentan sobrepeso u obesidad, o sea, es muy alta la población que yo tengo de mis estudiantes que tienen un problema con el estado nutricional, ¿no? Yo soy la médico responsable de la estrategia sanitaria de enfermedades no transmisibles, ¿no? Y obviamente yo tengo que hacer algo, ¿no? ¿Qué intervención es la que yo debo hacer para contrarrestar esta situación problemática que es el sobrepeso y la obesidad en un alto porcentaje de mi población en un colegio secundario, ¿no? Entonces, aquí me dicen, ¿qué intervención inmediata priorizará? A ver, entre las alternativas me mencionan, tengo que hacer una programación de consultas nutricionales, el tema de la comunicación educativa grupal, la clausura del kiosco escolar o la difusión radial de factores protectores. ¿Cuáles creen o cuál creen que es la alternativa correcta, chicos? A ver. Bueno, en la a ver, aquí una es que puede hacer una programación de consultas nutricionales a todos los estudiantes.
La otra alternativa es que yo haga una comunicación educativa grupal, no por salones de repente, para poder educar sobre estilos de vida saludable y poder en cierta manera contrarrestar esta situación problemática. La otra me mencionan es clausurar el kiosco escolar, ¿no? Pero si yo lo clausuro, el estudiante puede ir afuera, ¿no? Del colegio o puede venir de su casa con su lonchera incontundente, ¿no? Entonces, obviamente, esta no sería una medida efectiva, ¿no? La difusión radial de factores protectores, ¿no? ¿Qué estudiante ahora, bueno, estudia o escucha la radio, ¿no? Es mucho menos la adherencia al tema de la radio, ¿no? Ellos están más en las redes, ¿no? En el Twitter, en el Facebook, qué sé yo. Entonces tampoco sería una alternativa. Entonces me quedan estas dos, o la programación de consultas nutricionales o la comunicación educativa grupal. Las dos intervenciones definitivamente son importantes, son válidas, pero aquí me mencionan cuál voy a priorizar. Entonces definitivamente la que va a ser más fácil de ejecutar a corto plazo porque no erogan mucho presupuesto, sería el tema de la comunicación educativa grupal, ¿no? Porque yo educaría a a mis, a mis estudiantes, les haría charlas, les explicaría, ¿no? Sobre los estilos de vida saludable, el impacto de mantener estilos de vida no saludables sobre su salud, ¿no? Que pueden causar enfermedades como la diabetes, la hipertensión, que sigue todas las secuelas, ¿no? Inclusive las complicaciones de estas enfermedades, ¿no? Entonces tendría que ser una campaña educativa acérrima, ¿no? Por eso la alternativa sería la comunicación educativa grupal, ¿ok? Muy bien, a ver, continuemos. Me mencionan aquí, un tamizaje de violencia familiar realizado por profesionales del consultorio de salud de la mujer reveló que la incidencia es alta, ¿no? Se refiere a la incidencia de violencia familiar, me dicen que es una incidencia bastante alta. Entonces se decide que las víctimas recibieran atención integral especializada. Ahora, ¿dónde correspondería referir a estas mujeres, ¿no? En las cuales se ha identificado que hay lamentablemente, hay una alta tasa o una alta incidencia de violencia familiar, ¿no? Hacia ellas. Entonces, la alternativa correcta, ¿cuál sería? Al Centro de Salud Mental Comunitario, al Ministerio de la Mujer, al Hospital de Tercer Nivel o al Instituto Nacional de Salud Mental. Aquí la respuesta, chicos, es el Centro de Salud Mental Comunitario, ¿no? Como sabemos, los centros de salud mental comunitario van a ofrecer atención ambulatoria especializada a todos los usuarios con trastornos mentales o problemas psicosociales graves o complejos. Aquí también tenemos el tema de la violencia, ¿no? La violencia de niños, violencia de género, todos estos centros van a poder abordar y trabajan en ellos en un equipo multidisciplinario, ¿no? Conformado por médicos, psicólogos y diferentes profesionales de la salud para poder dar un soporte integral a estas víctimas en este caso, ¿no? Entonces la alternativa correcta sería la alternativa A, ¿ok? Muy bien. Ahora, en relación a la siguiente pregunta, me mencionan, varón de 39 años con un diagnóstico de COVID, acude a urgencia con su hijo de 13 años quien presenta fiebre, cefalea y dolor de garganta. El padre refiere que hace 2 semanas en su centro laboral se diagnosticaron varios casos de COVID. ¿Qué tipo de epidemia corresponde? Aquí me colocan entre las alternativas: propagativa, exposición continuada, fuente común y mixta. Entonces vamos a hacer una revisión muy rápida de estas alternativas, ¿no? La primera, la propagativa, ¿no? La propagativa es aquella epidemia en la cual la diseminación se realiza de persona a persona, ¿no? O sea, hay una persona, ¿no? Que tiene una infección A y, bueno, va contagiando a una persona B y la persona B a una persona C y así, ¿no? Como una bola de nieve, ¿no? Esa es una epidemia propagativa. La de fuente común, en la de fuente común vamos a ver en la cual resulta en aquellas situaciones en las cuales un grupo de personas están expuestas a una fuente común. Pero vamos a ver que esta epidemia de fuente común tiene 2 tipos. Una que puede ser puntual, que por ejemplo, o también se le conoce como explosiva, en el cual, por ejemplo, un grupo de personas está expuesta a un factor y desarrolla la enfermedad de forma abrupta, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el tema de las intoxicaciones alimentarias, ¿no? Donde las personas, por ejemplo, como van a una fiesta, que sea una reunión,
y comen algún alimento contaminado y obviamente desarrollan un cuadro clínico, ¿no? Entonces ahí tenemos un tipo de, bueno, este sería inclusive un brote en el cual es puntual, no hay una exposición puntual en donde se incrementan los casos, pero luego se resuelven estos casos, ¿no? En cambio, tenemos además la de fuente común continua, en la cual no es que no están expuestos de forma agresiva o de forma puntual, ¿no? A un factor, ¿no? Sino que es algo que está sostenido en el tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos a las personas que están expuestas a contaminantes fecales en las redes de abastecimiento de agua, en donde de forma, bueno, es una fuente común, ¿no? Que va a afectar a múltiples personas y es algo que está constantemente exponiendo a diferentes enfermedades a las personas, ¿no? Entonces aquí esta de exposición continuada es un tipo de la epidemia por fuente común, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería aquí la alternativa? Que me mencionan que es, bueno, y la mixta en donde puede haber la combinación de estas, ¿no? Bueno, pero aquí me están mencionando de un padre en donde el papá, bueno, acá tenemos el papá, me menciona que en su centro laboral diagnosticaron hace un par de semanas varios casos de COVID, ¿no? Aquí está el papá. Y el papá ahora, al parecer, su hijo tiene también el diagnóstico de COVID. Entonces, probablemente son sus compañeros de trabajo, ¿no? Sus compañeros de trabajo del papá. Entonces, aquí vemos que ha habido, el tipo de epidemia sería propagativa, ¿no? Porque se van contagiando de persona a persona, ¿no? Por eso la diseminación aquí se realizaría de persona a persona, ¿no? Y de repente el hijo luego contagia a sus compañeros del colegio y así, ¿no? Entonces aquí sería una epidemia propagativa, ¿ok? Muy bien. Continuemos, chicos. A ver, me dicen, la enfermera comunica al médico jefe que va a devolver las vacunas contra el COVID porque la población no solicita su aplicación. El médico encuentra que el 90% de la población ha recibido tanto la primera como la segunda dosis. Pero ¿qué pasa con la tercera? Solamente el 30% de la población ha recibido la tercera dosis. Pero el médico no dice, ya, bueno, bueno, ya la gente no se quiere vacunar y ya no. ¿Qué es lo que hace el médico? El médico va a convocar a todo el personal para formar brigadas de vacunación a domicilio, ¿no? Busca una estrategia para poder lograr incrementar la cobertura, ¿no? Entonces la campaña me resulta exitosa y se logra la cobertura. Entonces, ¿qué habilidad de gestión ha aplicado en este nivel el médico jefe? La comunicación, el profesionalismo, la adaptación al cambio o el liderazgo. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa? La alternativa correcta sería obviamente el liderazgo, ¿no? Porque la persona, el liderazgo es la habilidad de poder influir en las personas, ¿no? El médico, en este caso, no se quedó brazos cruzados, no es que la enfermera le dijo algo y él dijo, ya, ok, vamos a devolver. No, él dijo, no, hay que hacer una estrategia, o sea, no podemos devolver. Definitivamente hay que buscar una estrategia para poder incrementar la cobertura. Convoca a su equipo de trabajo, probablemente van a buscar estrategias, sale esta estrategia que es el tema de las brigadas para vacunación a domicilio y se logra en una estrategia bastante exitosa. Entonces aquí la habilidad que utilizó es el liderazgo. Es importante, como ya habíamos mencionado en la clase, que son 3 los estilos de liderazgo, ¿no? El autocrático, que es el líder autoritario, en donde ordena, según la clasificación. El democrático, que es básicamente, podríamos hablar de que se ha aplicado en este caso, en donde convoca a su equipo, puede haber una retroalimentación, pero y se toma una decisión, que es el tema de las brigadas de vacunación a domicilio. Y luego tenemos el líder liberal, en el cual, por ejemplo, si un médico hubiera sentido bajo la propuesta de la enfermera, en donde decía, bueno, vamos a devolver, y el médico hubiera dicho, ya, lo devolvemos, eso hubiera sido un líder liberal, ¿no? En donde prácticamente no, por eso siempre menciono, ¿no? Un mal llamado líder, la verdad, porque no ejerce ninguna influencia, más bien él se deja influenciar por el equipo, ¿no? Entonces es importante igual tener en cuenta estos estilos de liderazgo. Muy bien. Continuemos con la siguiente pregunta. Me mencionan, el equipo jefe de gestión de un centro de salud de categoría 1-4 encuentra que en los últimos 5 años se ha incrementado la población adulta mayor, de los cuales el 60% son de sexo femenino.
El 95% están en situación de extrema pobreza y el 90% cuentan con un seguro integral de salud. ¿Qué fase del análisis de la situación de salud están gestionando? Entonces, es importante, como ya lo hemos visto en clase, que en el marco de la elaboración de la CIS, específicamente de la CIS local, vemos que hay 3 etapas, ¿no? Primero, el análisis del entorno, ¿no? En el análisis del entorno, yo voy a poder identificar mi entorno epidemiológico, ¿no? Vamos a ver en la siguiente alternativa, aquí por ejemplo, en el análisis del entorno yo voy a, por ejemplo, conocer las características geográficas de mi población, las características demográficas, ¿no? La edad, el sexo, las características de la organización social, de la presencia de riesgos, asimismo los determinantes sociales de mi población, ¿no? Sus características socioeconómicas, de la vivienda, ¿no? Y los problemas de salud, ¿no? En este caso, la morbilidad, la mortalidad. Esa es en la primera fase, en donde hago un análisis del entorno. La siguiente fase es la de la priorización de los problemas. Yo después en el análisis identifico todos mis problemas y en la segunda etapa voy a hacer la priorización de los problemas, ¿ok? En la priorización de los problemas, yo lo que voy a hacer es, de todos los problemas identificados, voy a priorizar cuáles son los que yo debo abordar más rápidamente, más oportunamente, y yo para eso convoco a actores sociales también, ¿no? Para poder trabajar en esto. Luego, en la tercera etapa es que yo ya, una vez identificados los problemas, no me quedo brazos cruzados. Hago una propuesta de las líneas de acción, ¿no? Alternativa de solución para poderlos resolver los problemas que se han identificado previamente y ahí también van a participar los actores sociales, ¿ok? Muy bien, entonces en relación aquí a esta pregunta en la cual me mencionaban que qué es lo que hacía. Bueno, en el marco de la CIS, el equipo de gestión había identificado que la población adulta mayor se ha incrementado, que el 60% de la población es de sexo femenino, que el 95% se encuentra en extrema pobreza y que el 90% cuenta con el seguro integral de salud. Entonces yo estoy haciendo un análisis del entorno, estoy haciendo un análisis de mi población, de las características de mi población. Entonces la alternativa correcta aquí sería el análisis del entorno, ¿ok? Porque yo no estoy identificando problemas, ni los actores, ni estoy definiendo alternativas de solución. Lo que yo estoy haciendo solamente es haciendo la fotografía de cómo está ahorita mi entorno, mi población. ¿Ok? Muy bien. Continuemos, chicos. A ver, me mencionan acá. Al servicio de urgencia del centro de salud acude un número inusual de personas por mordedura de perro. Refieren que son perros callejeros y que no es posible su captura. Ante eso, el médico decide realizar una coordinación intersectorial. ¿A qué institución debería convocar prioritariamente? Bueno, aquí me mencionan que hay el servicio de urgencias, o sea, yo como médico veo que, ¿qué pasa? No están llegando muchos pacientes por mordedura de perro. Y además los pacientes me dicen que estos perros son callejeros, que no es posible capturarlos. O sea, yo no me puedo quedar ahí brazos cruzados viendo cómo sigue llegando más y más gente con mordedura de perro, ¿no? Por esta causa, ¿no? Entonces, yo como médico, proactivamente, hago una acción de coordinación intersectorial. Como sabemos, la coordinación intersectorial es el trabajo entre 2 o más sectores, ¿no? El sector de educación. Por ejemplo, yo como médico quiero hacer una estrategia con el sector de educación, voy a ir a escuelas, voy a ir a charlas, qué sé yo, ¿no? O de repente con el sector transporte, el sector vivienda, el sector trabajo. Esa es la coordinación intersectorial, ¿no? En donde intervienen 2 o más sectores, ¿no? No solamente me circunscribo al sector salud, ¿ok? Ahora, en este caso específico, en donde vemos que hay un tema con los perros, ¿no? Que lamentablemente son perros callejeros y que están ocasionando un tema de un incremento de casos de mordedura por ellos, ¿no? Entonces, ¿a qué institución ustedes creen que debo convocar? ¿A la municipalidad, a la Fiscalía de la Prevención, a la Policía o a la Dirección de la Educación? Dirección de Educación. Bueno, como sabemos, si no, es importante que lo conozcan, existe la Ley Orgánica de las Municipalidades, en donde las municipalidades son las encargadas, de acuerdo a esta ley, de poder hacer la indagación o el análisis de las características físicas que permitan la identificación de los canes, ¿no? De los perros, en donde yo puedo identificar
si tienen dueño, si no tienen dueño, su domicilio, sus antecedentes veterinarios y asimismo si tiene antecedentes de incidentes de agresión en los cuales haya participado, ¿no? Está en el marco de sus funciones de las municipalidades el poder abordar estos casos y buscar obviamente alternativas de solución. Entonces aquí la institución a la cual yo convocaría sería la municipalidad, ¿ok? Esa sería la alternativa correcta, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto, ¿no? Que siempre las municipalidades realizan campañas, ¿no? Para el tema también de la protección de los canes, ¿no? Entonces, aquí la alternativa correcta sería la alternativa A, ¿ok? Muy bien, chicos, continuemos. Un organismo no gubernamental, o sea, una ONG, ¿qué es lo que pasa? Va a financiar, ¿no? La ONG lo que va a hacer es financiar intervenciones, a ver, vamos a resaltar acá, mencionan que un organismo no gubernamental, que como les mencioné es la ONG, son las ONG, van a financiar, la ONG va a financiar, ¿ok? ¿Intervenciones para qué? Para disminuir la incidencia de embarazo en adolescentes. Y que es con la condición de que éstas se reduzcan por lo menos en 10% al año. O sea, ellos quieren reducir la incidencia de embarazos en adolescentes de forma anual en 10%. ¿Ok? ¿Cuál es la intervención inicial que el equipo de gestión debe asegurar para minimizar la incertidumbre y lograr el resultado esperado, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas alternativas ustedes creen que debe priorizarse, ¿no? Para minimizar la incertidumbre y realmente lograr lo que yo pretendo, que es disminuir las incidencias de embarazo en adolescentes en 10% de forma anual. O sea, es un plan no a corto plazo, no es a mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tengo que hacer? Liderazgo, fomentar el liderazgo del gobierno local, la calidad de la información, el contrato de obstetras o la adecuación cultural del parto. ¿Cuál creen que sería la alternativa correcta? Bueno, aquí definitivamente el tema de la adecuación cultural del parto no sería la alternativa, ¿no? El tema del contrato de obstetras, bueno, pues probablemente para un tema de educación, ¿no? Podría ser la alternativa. El tema de la calidad de la información, me imagino que es para el tema, o lo habrán colocado, para poder tener registros adecuados, ¿no? De la incidencia de embarazo, ¿no? Y poder tener una buena calidad de registro. Y la que podría ser también la alternativa, y la otra es el liderazgo del gobierno local. También puede ser la alternativa, ¿por qué? Porque recuerden que la ONG lo que va a hacer es financiar la intervención, pero el gobierno local es en todo caso, en este caso la municipalidad, por ejemplo, una municipalidad X debe asumir el liderazgo para que esta estrategia sea sostenible, ¿no? Y no solamente sea algo que va a durar 1 año, 2 años y luego se olvida, ¿no? La ONG me va a dar el dinero, pero yo tengo que empoderar al gobierno local para que esta estrategia, esta intervención sea sostenible en el tiempo y pueda lograrse realmente el impacto, ¿no? Que se quiere, ¿no? Porque esto probablemente no será un trabajo de 1 año, 2 años, va a ser un trabajo a mediano, a largo plazo, y para eso, para yo lograr el resultado y minimizar la incertidumbre, lo que debo hacer es empoderar a mi gobierno local, ¿ok? Para que esta estrategia, como les menciono, sea sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, la alternativa correcta aquí sería la alternativa A, ¿ok? Muy bien, chicos. Y ya culminando con las preguntas del segmento de salud pública, tenemos esta pregunta. Me dicen, un médico, disculpen, prescribe antibióticos de marca, ¿no? De marca, antibióticos de marca a un niño. ¿Por qué? Porque él dice, los genéricos no son tan efectivos. Entonces, no, tengo que indicar de marca. Pues la madre del paciente va a hacer un esfuerzo, ¿no? Para adquirir, porque como sabemos, los medicamentos de marca son mucho más costosos que los genéricos. Entonces el médico, independientemente de la condición económica del paciente, él indica, porque es lo que él piensa, ¿no? Entonces la madre del paciente va a hacer un esfuerzo para adquirirlos a pesar de que carece los recursos económicos. Entonces aquí dicen, ¿qué principio bioético se ha vulnerado? ¿Cuál creen que sería aquí la alternativa correcta? Bueno, como sabemos, son 4 los principios, ¿no?
Tenemos el principio de justicia, el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia, el principio de autonomía. Bueno, para empezar aquí, el principio de no maleficencia, ¿no? El principio de no maleficencia, pero bueno, en el examen así les han colocado la alternativa, ¿no? No maleficencia. Pero bueno, en general, ¿ustedes qué principio creen que están vulnerando? Al indicar, a pesar de las limitaciones económicas que tiene la persona, le estoy indicando, o sea, la mamá tiene limitaciones económicas, no tiene los recursos, me dicen, va a hacer los esfuerzos para adquirirlos a pesar de que carece de recursos económicos suficientes. O sea, la mamá tiene pocos recursos y yo como médico, o sea, la mamá tiene aquí esos recursos y yo como médico le estoy indicando un tratamiento que sobrepasa la capacidad de pago de la mamá. Entonces, ¿yo qué principio bioético estoy vulnerando? Aquí, ¿cuál sería la alternativa? ¿No? Como habíamos mencionado, tenemos el de beneficencia, que es hacer el bien, que sí, en efecto, también en cierta manera se ha vulnerado, porque yo obviamente lo que siempre tengo que hacer es buscar ayudar a los pacientes y no perjudicarlos, ¿no? La no maleficencia, ¿no? Ese es otro principio que también en este caso se estaría vulnerando, porque yo en lugar de evitarle hacerle daño, en este caso perjudicarlo, ¿no? Inclusive económicamente a la mamá, esa es una acción que yo debería evitar a través del principio de no maleficencia, ¿no? De no perjudicarlo económicamente, ¿no? Bueno, pero aquí la alternativa no podría ser porque no lo han colocado entre las alternativas no maleficencia, he puesto maleficencia más bien, el cual es un principio. La autonomía, que es en todo caso el derecho a poder elegir, ¿no? Que también en cierta manera también, ¿no? Se vulnera porque le puede decir, señora, hay estas dos alternativas y usted decide, puede comprar el genérico o puede comprar el comercial, usted decida, ¿no? Eso también sería un principio, bueno, vemos que van varios principios que se están vulnerando con esta situación. Y el tema de la justicia, que es, como le digo, dar a cada quien lo que corresponde, ¿no? Buscar un tema de la equidad, el acceso a la salud de todas las personas, ¿no? El no más bien generar vallas o acentuar las inequidades, ¿no? Este sería el principio de justicia, que en este caso este es el principio que se habría vulnerado principalmente, ¿no? Porque yo a la mamá le estoy vulnerando, ¿por qué? Porque probablemente yo al darle solamente la alternativa de indicar el antibiótico de marca, de repente la mamita, a pesar de todos los esfuerzos, no logra adquirir el medicamento y el paciente se queda sin tratamiento y obviamente eso va a generar que el paciente no se recupere, inclusive el paciente se puede complicar, ¿no? Y obviamente toda esa inequidad va a perjudicar a la salud del paciente, ¿no? Que si yo hubiese sido consciente, hubiese indicado un medicamento genérico que la mamita fácilmente hubiese podido adquirir y obviamente no estaría acentuando las inequidades, ¿no? Porque aquí, más bien yo estoy acentuando la inequidad, porque esto es una población vulnerable, una población al parecer en estado de pobreza o extrema pobreza quizás, que yo más bien le estoy prácticamente limitando el acceso a la salud a ponerle una valla tan alta e indicarle un tratamiento muy costoso, ¿no? Inaccesible al parecer para la mamá. Entonces aquí la alternativa correcta sería la alternativa A, que sería el principio de justicia. ¿Ok? Bueno, chicos, espero haberles podido apoyar en la resolución y nada, desearles muchísimos éxitos. Cuídense mucho.